Con relación a los diuréticos de ASA, tenemos ejemplos la furosemida, tenemos la terbutalina, la bumetanida y el ácido atacrínico, ¿ok? Pueden actuar directamente sobre el cotransportador sodio, potasio 2-cloro, ¿sí? A nivel de la asa de Henle, en la porción ascendente. Hay unas ventajas sobre otros los demás, pero los diuréticos de ASA se consideran como los diuréticos más potentes de los que hay, ¿no? ¿Por qué? Por su mismo mecanismo de acción. Porque puede bloquear tres canales, pero no nada más tres canales puede bloquear, sino que también puede afectar a la reabsorción de tanto de calcio y de magnesio. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo actúa el canal sodio-potasio 2-cloro, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. ¿Qué hace ese canal? Normalmente ese canal en la célula renal, lo que hace es reabsorber, o sea, mandar del lumen, o sea, donde está el túbulo, a sangre, potasio, sodio y cloro. El hecho de que esté transportando cloro, la membrana de este lado se va a hacer positivo y la membrana de este lado se va a convertir en negativo. ¿Por qué? Porque por el paso del cloro, ¿sí? Recuerden que ahí son dos electrolitos más de cloro, ¿sí? Por eso se llama sodio 2-cloro potasio, ¿sí? Y justamente eso va a ser un reajuste a la membrana y va a permitir que en ese momento pase calcio y magnesio. O sea, ¿qué quiere decir? Que el calcio y magnesio se reabsorbe. Entonces, ¿qué pasa normalmente? Pues pasa esto. Vean, por ejemplo, acá, de este lado aquí está positivo la membrana y de este lado va a estar negativo. Entonces, cuando se vuelve negativo esta zona de la membrana, el calcio y el magnesio tienen que pasar a este lado. ¿Para qué? Para compensar la parte de cloro, ¿no? Y vean qué pasa cuando se activa la bomba. Bueno, la bomba, en este caso, la bomba se activar, la bomba sodio ATPasa se va a activar cuando el canal funcione. Y justamente lo que hace es cambiar el potasio y el potasio lo manda directamente a orina. Entonces, por eso mismo, a veces los pacientes tienen hipocalemia como efecto adverso de los que usan diuréticos de ASA, ¿sí? Entonces vean lo que pasa con el potasio, con la bomba ATPasa. La bomba lo que hace es expulsar de la sangre, ¿ok? Potasio. ¿Para qué? Para que vaya directamente al riñón, para compensar la carga que se está perdiendo porque el calcio y el magnesio está cambiando de parte desde el lumen hasta sangre. Entonces, vean lo que normalmente sucede cuando un paciente toma furosemida o le administran un diurético de ASA. Por ejemplo, vean aquí, se bloquea el cotransportador, calcio y magnesio ya no pueden pasar. ¿Por qué? Porque ya no hubo ese movimiento entre de cloro, sodio y potasio. Entonces, como efecto adverso, los pacientes presentan hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hiponatremia e hipocloremia. ¿Sale? ¿Y qué pasa con la membrana de este lado? Simplemente se queda como estaba normalmente, sin haber hecho intercambio de iones. ¿Sí? Eso es lo que hace normalmente un diurético de ASA. Por ejemplo, de acá tenemos una imagen de Katsun. Vean la imagen de Katsun aquí. Aquí podemos ver cómo es que actúa la bomba TPasa siempre y cuando se active el cotransportador. Si no se activa el cotransportador, la bomba no va a actuar. Entonces, también podemos ver que normalmente el potasio está fugando, o sea, está regresando a la parte del lumen. ¿Para qué? Para compensar lo que está haciendo el desvío de magnesio y calcio para la parte intersticial o del lumen o a nivel basal, ¿no? La membrana basal. ¿Sale? Bueno, ¿y qué efectos adversos tienen? Ya los mencioné ahorita mismo. Tiene defectos adversos, hipocalcemia, hipomagnesemia. Como cualquier otro diurético, trastorno electrolítico, ¿sí? Y de los otros efectos adversos tenemos que tener en cuenta acerca del síncope, ¿ok? Que es el mareo, y la otra es el efecto ototóxico, ¿ok? La mayoría de las veces se asocia más a cuando se aplica de forma intravenosa. Ahora, por ejemplo, llama la atención aquí que la furosemida es el más utilizado de estos, pero hay momentos en que los pacientes son alérgicos, tienen antecedente de alergia a las sulfanilureas o las sulfas. Justamente la furosemida tiene un componente muy parecido, entonces la furosemida no se puede indicar. Pero todos los diuréticos de ASA, el que se puede administrar es el ácido atacrínico. Pero el hecho de que se administre ese medicamento es el que más se asocia a efectos adversos como la otoxicidad, para que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué es la ototoxicidad? El paciente va a presentar los signos y síntomas de tinnitus, vértigo y mareo. Y básicamente es una alteración con relación a lo que pasa en el sistema linfático con relación al oído. Y con relación, ¿por qué aparecen los efectos ototóxicos o por qué aparece vértigo? Normalmente nosotros tenemos unas piedritas que se encuentran sostenidas a nivel del líquido linfático en el oído.
Esos otolitos todo el tiempo están reajustando pues el equilibrio o los movimientos que tiene la persona, según el movimiento que tiene la persona con relación a la cabeza. Entonces, por ejemplo, lo que pasa aquí es que como se drena tanto líquido, en este caso tanto líquido del espacio extracelular, se pierde, hace cuenta, se deshidrata ese líquido, ¿ok? Entonces, tenerlo en cuenta de por qué el paciente puede llegar a presentar datos de autotoxicidad secundario a que hay un mal reajuste con relación al oído interno, a las piedras que hay ahí, ¿no? Las piedritas que hay, que se le conoce como otolitos, ¿sí? Normalmente el líquido linfático está moviendo al, a las piedritas, ¿sí? A esas piedritas se les conoce como otolitos. Y entonces, como se deshidrata, esas piedritas no se mueven. Entonces, ya no se puede reajustar el equilibrio o el movimiento de la persona. Entonces, por eso siente que se marea. Las ciliares, ¿ok? Y aquí van a estar los otolitos sostenidos en ese líquido linfático, ¿sí? Entonces, normalmente cuando movemos la cabeza, ya sea hacia adelante o hacia atrás, pues se va a mover junto ese otolito con relación a linfa y a la gravedad de la cabeza. Por ejemplo, si estamos viendo hacia enfrente, pues se queda sostenido, pero cuando inclinamos la cabeza o lo hacemos hacia atrás, pues igualmente se mueve dicho aparato ciliar, ¿sale? Entonces, pues eso es lo importante. Ahora, tiene un plus cuando das diuréticos de asa, justamente genera un efecto vasodilatador de una forma muy indirecta y se activan las prostaglandinas y aumenta el tasa de filtrado. ¿Tú por qué crees que aumenta la tasa de filtrado, Doc? ¿Cómo te vas a dar cuenta que el paciente está aumentada la tasa de filtrado? Porque orina, 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 orina. ¿Sí? Entonces, si tu paciente orina cuando les das un furosemida, significa que el riñón está funcionando. ¿Sí? Y la tasa de filtrado está bien, está aumentando. Por ejemplo, a comparación de un nefrótico crónico que no orina, pues es muy malo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se pueden acumular todos los ácidos, ¿no? Todo el nitrógeno urénico en la sangre, pues es dañino para nosotros, ¿sale? Entonces tiene un efecto indirecto, ¿ok? Puede que te lo pregunten, puede que no, pero lo que sí te preguntan es, oye, ¿qué efecto hace sobre el filtrado glomerular? Lo aumenta. Pero no te van a preguntar el trasfondo, te van a preguntar qué te va a hacer. Aumenta el filtrado, pero tú ya sabes el trasfondo por las prostaglandinas. Y, por ejemplo, una persona que usa furosemida, ¿hay qué medicamento no puede andar usando? ¿Quién no debe estar usando? Si anda usando diuréticos de asa. AINES. ¿Cuál es el medicamento que está contraindicado en los pacientes que no son furosemida? AINES, AINES, ¿ok? No importa COX-1, no importa COX-2. Bueno, COX-2 no tanto, más en COX-1. Por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco está prohibido en ellos, ¿ok? Y más porque son nefrotóxicos. Por eso, porque los AINES, ¿qué hacen? Bajan el filtrado glomerular. Por eso es tóxico, ¿sí? ¿Por qué se considera como los más potentes? Porque te digo que si tú has revisado los videos, bueno, has revisado las clases o has visto el Kyton, te van a salir como unos numeritos donde hay más osmolaridad, etcétera, etcétera, ¿ok? Normalmente en la médula va a haber una concentración de osmolaridad. Y aquí es donde se absorbe la mayor cantidad, se reabsorbe mayor cantidad de agua. O sea, ¿qué quiere decir? Que el agua que sale por aquí es menor a comparación a que esta zona, ¿ok? ¿Y por qué? Porque esta zona es rico en urea. ¿Sabes qué hace la urea? La urea tiene efecto osmolar. La urea arrastra agua. ¿Tú por qué crees que el paciente no orina cuando tiene enfermedad renal crónica? Pues porque tiene urea alta. Pero exactamente. Y justamente hay tres osmolitos en el cuerpo. Tres osmolitos, los más importantes que arrastran agua. Urea, glucosa y sodio. Entonces vamos a ver cómo es que actúa el diurético de asa, la furosemida. Fíjate, estamos en la porción ascendente. Por ejemplo, este es el canal, ¿no? El cotransportador, sodio, cloro, sodio 2 cloro, potasio. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué hace? Obviamente a la sangre le regresa, ¿qué? Obviamente sodio, cloro y potasio, ¿no? Bien. Ahora, si está bloqueado ese cotransportador, pues obviamente no va a regresar y aquí en el lumen, o sea, el túbulo, se va a excretar todo el sodio, el cloro y el potasio. Entonces los pacientes como efecto adverso tienen hipocalemia, hiponatremia e hipocloremia, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que está perdiéndose. Ahora, esa es la forma como que más fácil de preguntarte, pero vamos a avanzar un poquito. ¿Qué le va a hacer esto? Por ejemplo, fíjate, el potasio es cation, ¿ok? Potasio es cation, sodio es cation, el cloro es un anión. Entonces, ve aquí cómo van cambiando las cargas, positivo, positivo, positivo. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Por qué son positivos? Porque tienes sodio y tienes potasio fuera, por eso es positivo. Entonces, esta zona se hace negativo, ¿sí? Entonces, justamente
el magnesio y el calcio se tienen que irse para este lado. ¿Para qué? Para que este lado ahora sea positivo, porque este lado es la más positiva, ¿sí? Aparte porque tiene calcio y magnesio, ¿te diste cuenta acá? Y se pasa para este lado. Y todo el tiempo está barajeándose de izquierda a derecha, o sea, de negativo a positivo, de positivo a negativo, ¿ok? Ahora, ¿en qué momento se va a mover el calcio y el magnesio? Pues en el momento, fíjate, en que el se bloquea la momento, bomba. el momento en que se activa la bomba, exactamente. En el momento que se activa la bomba, ¿ok? Se abrió ahí la bomba, bueno, no la bomba, el momento que se activó el canal ya se abrió y ya pasó, ¿sí? Pero el cloro, como lo hace negativo esta zona de acá, pues el magnesio se va para acá y el calcio. El calcio y el magnesio son cationes, se van por acá. ¿Sí te diste cuenta? Sí, 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 con ¿Sí? razón. Ahora, Doc, normalmente hacen hipercalcemia y hace hipermagnesemia en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa si nosotros le damos un diurético de asa? Se lo bloqueamos, el calcio y el magnesio ya no van a la sangre y el paciente empieza a excretar calcio y magnesio. Por eso son los más potentes. Son los diuréticos más potentes porque eliminan todo tipo de electrolito. ¿Ok? Entonces, como efecto adverso, no te da ni hipocalemia, no te va a venir hiponatremia, no te va a venir hipocloremia, te va a venir hipomagnesemia o te va a venir hipocalcemia. Siempre te van a preguntar eso, pero está como escondido. ¿Por qué? Porque la gente estudia nada más esto. Dice, pues es que el paciente está excretando sodio, potasio y cloro. ¿Para qué me van a preguntar lo demás? Y no, van a venir hipomagnesemia y van a venir hipocalcemia. ¿Ok? El paciente tiene edema periférico y le pides una radiografía, tiene un edema pulmonar. Y todo esto es dato para que tú le puedas dar furosemida. Ok, va, le das furosemida. Y en una hora lo revisas. Obviamente tienes que pedir gasto urinario. Vas a calcular el paciente que está orinando. Porque, doc, imagínate que le das un diurético y tu paciente no orina. ¿Eso es bueno? Ah, no, 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 Pues no, no. claro que no. La cuantificación de orina básicamente es 0.5 mililitros por kilo hora. O sea, ¿qué quiere decir? Que un paciente normal, por ejemplo, tú y yo, tenemos que estar orinando entre 0.5 a 1 mililitro por kilo peso. Por ejemplo, ¿tú cuánto pesas, Joshua? ¿64 kilos? ¿65? ¿67 No, kilos? como 70, algo así, Bueno, 70. pues tienes que estar más o menos orinando entre 70 a 35 mililitros por hora. ¿Sí? ¿Cuándo se Ok, considera anuria? Pues obviamente cuando esté bajo de eso por la hora. Entonces, bueno, oliguria, pues, una disculpa. Cuando la oliguria está por debajo de este valor, ¿no? De 0.5, sí, por hora. Entonces, si la persona no orina, es un dato muy preocupante. Hasta ahí incluye el dato para la diálisis, ¿no? Bueno, entonces, te van a preguntar, oye, ¿tu paciente está orinando? Ah, perfecto, sí está orinando. ¿Cuál de los siguientes efectos adversos puede llegar a tener tu paciente o trastorno electrolítico? ¿Cuál es el efecto adverso? ¿Por qué? Porque nadie estudió calcio. Y fíjate, doctor, te lo va a cambiar la pregunta. Esta es la respuesta correcta. ¿Sale? ok. Entonces, no venía esa pregunta, viene una segunda pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cuál es? La segunda pregunta es, oye, ¿cuál de los siguientes manifestaciones yo me refiero a signos y síntomas, va a presentar este paciente? ¿Sabes cómo se llama esto? No, pero me suena mucho. Tetania, Ah, tetania. Y ya lo vimos en osteo. ¿Y cuándo es tetania? Cuando el calcio sérico baje por debajo de 7 miligramos sobre decilitros. O sea, se correlaciona con esto. O sea, lo que voy hecho es que te pueden preguntar, ya sea por la manifestación clínica o te lo pueden preguntar por la manifestación laboratorial. no, Eso es el efecto adverso de la furosemida o los diuréticos de asa, ¿no? Ahora, a la pregunta que yo te hago, ¿por qué son los más potentes? ¿Por qué son los más potentes? ¿Por qué se utilizan siempre? ¿Por qué todo el tiempo se utilizan? ¿Por qué todo el tiempo se utilizan estos? Ok, porque son los más potentes. ¿Pero por qué son los más potentes? ¿Por su mecanismo de acción? Ok, va, perfecto. Su mecanismo de acción es bloquear el canal sodio, el contrasporador sodio, potasio, 2 cloro. ¿Pero nada más hace eso? No, porque también bloquea la reabsorción de magnesio y calcio. ¿Sí? Pero que tengas en cuenta eso. ¿Sale?
Pues sí, ¿no? Entonces, fíjate, doctor, fíjate, acá. Magnesio, calcio, lumen, orina, intersticio o membrana celular, se refiere a vaso, ¿ok? Vaso sanguíneo. Doc, fíjate, cuando se activa esto, que se activa también el paso de calcio y magnesio, Es ¿sí? magnesio. Ujú, exactamente. Por eso cuando tú lo bloqueas, ¿esto va a pasar? No. El potasio, el potasio, el cloro, el sodio, también va a arrastrar que se vaya por la orina, o sea, haya calciuria y haya magnesiuria. Bueno, que el magnesio también se vaya por la orina, ¿ok? Algo así. ¿Por qué? Porque eso es saber, le entendiste el tema. Porque de nada sirve que yo te pregunte, oye, que el paciente tiene hiponatremia, tiene hipocalcemia y tiene hipocloremia. ¿Sabes qué otro diurético también te da eso? Todos los diuréticos tienen hiponatremia y tienen hipocalcemia, hipopotasemia, perdón. Así Todos los también. diuréticos, todos te dan hiponatremia y te dan hipocalemia. ¿Tú cuál vas a saber cuál estás utilizando? Pues porque no le checas primero mejor el calcio y el magnesio. Porque es el único que te altera eso. ¿Tú por qué crees que dan osteoporosis? Pues activarían mucho PTH por la hipocalcemia. Claro, esta cosa de acá No, va a no sé. activar, te va a hacer una PTH y la PTH va a subir y te va a hacer un hiperparatiroidismo secundario. Y también eso es pregunta de examen. Salgo bien. Secundario. Y de la nada dicen, oye, mi paciente tiene 48 años y se fracturó. ¿Por qué crees que se fracturó? Pues no sé, hay que checar los niveles de calcio. Ah, caray, ¿por qué tiene calcio tan bajo? ¿Está tomando tu paciente de medicamentos? Sí, toma antihipertensivos y toma diuréticos. ¿Cuál crees que está utilizando este paciente en este momento? Furosemida, opción correcta. O Mm, diurético de ácido. Esa es la otra forma de preguntarte. ¿Sí? Entonces, el hiperparatismo secundario va a elevar la PTH y esto va a activar a los osteoclastos y estos fagocitan el hueso. ¿Para qué? Para que el hueso le reabsorban el calcio y el calcio de ahí salga. ¿Para qué? Para aumentarlo en sangre. Se va a sangre. Pero, Doc, si tienes inhibido el cotransporter sodio claro, ¿tú crees que esto funciona? Pues no. Entonces el hueso lo van a estar comiendo y come y come y come y come. Mientras que el calcio siga saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. Entonces, pues el paciente va a desarrollar una fractura patológica. Viejitos que te fracturan, no es porque le faltan vitamina D, no es porque no toman estrógenos, no. Es porque están usando diuréticos de ácido, ¿sí? ¿Y quiénes son los que más se nos infartan? Viejitos. ¿Y quiénes son los que más desarrollan falla cardíaca? Viejitos. ¿Y qué medicamentos nos van a dar? Diuréticos de ácido. ¿Dónde tienen su efecto más fuerte los diuréticos osmóticos? Ok. Había mencionado que túbulo proximal. Yo no. Libro Katsu. Katsun, ¿Ok? Katsun. Sí, sí, sí. Sí, sí. Exactamente. En el glomérulo, no. No para nada, ni un... se puede considerar que la acetazolamida ahí puede actuar, pero no. Específicamente actúan en el túbulo proximal los de osmóticos. Por ejemplo, ¿qué medicamento? ¿Qué ejemplo? Si no viene así, como tal, dice, ¿dónde actúa el medicamento? ¿De cuál te van a poner? ¿Cuál? El manitol. Y si no viene manitol, Y ya no, ahí sí no es. sorbitol. Sorbitol. Sorbitol, exactamente, así Ah, como si fuera una bioquímica, sorbitol. El sorbitol se utiliza como diurético osmótico. ¿cuál es el mecanismo de acción de la inhibición de la anhidrasa carbónica en el Y túbulo si se lo proximal? bloqueamos, pues obviamente ya no va a reabsorber bicarbonato, ¿no? Entonces tenemos que usar cosas con bicarbonato. Sí, sería la La D mayor. dice incrementa la reabsorción. ¿Lo incrementa? No. No. Pero la A dice que excreta sodio. Todos los Diuresis diuréticos con excretan sodio, sodio. excepto, bueno, sí, todos los diuréticos excretan sodio, pero sobre todo excreta bicarbonato. Bicarbonato, sí. Ajá, exactamente la acetosolamida. ¿Sí? Bien, Solomida. exactamente. Ok. ¿Cómo actúan los diuréticos osmóticos en el túbulo proximal? Ok, Y tenemos sería diuréticos osmóticos, están ahí insertados en el túbulo proximal. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? los osmóticos ¿Cierran incrementan. canales de sodio-cloro? No. No, esos son los tiacídicos. ¿Inhibe Ujú, la hormona antidiurética? tampoco. No, esos son los baptanos. Es diferente, son otros diuréticos. Baptán. Baptanos, tolbaptán, ¿ok? Exactamente, eso no es. Por ejemplo, ¿incrementan la reabsorción de potasio? ¿Es un ahorro de potasio? No, no, no. No, entonces, ¿cuáles son? Mantenimiento Mantiene de el agua agua en en el el túbulo. túbulo.
¿sí? Ah, sí, ok, ya. Acuérdate, mira, Por el aumento de la presión oncótica, ¿no? oncótica te lo va a mantener ahí en el túbulo y ahí se va a Ya, arrastrar todo, ya. ¿no? Con razón, poquito, la verdad. Sí, entonces, esto es lo que hace, ¿no? ¿Dónde está esto? Sí, aquí, o sea, en esta zona, aquí en esta zona se va a insertar el medicamento, en este caso el manitol o el sorbitol, se van a mantener aquí y se van a entrar aquí. Y aquí es donde van a empezar a arrastrar agua, ¿no? Entonces, de aquí empieza a excretar todo, ¿sí? Pero no son los más potentes. Obviamente, furosemida es mucho más potente, pero se utiliza. De que se utiliza, se utiliza. Ahora, por ejemplo, no sé si sabías eso, pero por ejemplo, de la barrera hematoencefálica del cerebro no tiene que andar entrando mucha agua. Por ejemplo, si hay edema cerebral, puede ocasionar hipertensión intracraniana. ¿Sí me expliqué? Entonces, cuando hay hipertensión intracraniana secundaria de edema, se le puede extraer agua, o sea, vas a jalar agua de todas partes, entonces jalas agua del cerebro y se lo mandas directamente al riñón. Así es como